Esta película ha sido realizada con secuencias de documentales de propaganda política, de exhibición obligatoria en su época, producidas por la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, y notas de noticieros cinematográficos. Yo era la pobre obrera, trabajando en la fábrica, con la pena en los ojos y con las manos ásperas. Yo era el pobre obrero, trabajando en la fábrica. Con mi esfuerzo construía la forma de la patria. Yo empezaba el trabajo como el sol de la mañana y golpeaba en el yunque, doblando las espaldas. Todos los días grises desahogando en la almohada la tristeza de toda muchacha que trabaja. Los dos éramos carne mordida y maltratada por los dientes voraces de cualquier oligarca. Llegó la fecha que nuestra fe llamaba, 17 de octubre, corazón de la patria. Trabaja por un pan más caliente que a todos nos alcanza. Y el rico no me mira con desprecio y con lástima. Soy mujer como todas, de todas hermanas. Y esta verdad gritamos, con la boca cuajada de fervor y fiereza, ahora es nuestra la patria. Esta patria perfecta, dos nombres la levantan: Perón, que es la grandeza, y Evita, la esperanza.
ejército se ha visto precisado a lanzarse a la calle cumpliendo preceptos constitucionales. Las instituciones no estaban respetadas. El orden era aparente. Era necesario, digo, que el ejército interviniera y lo ha hecho. Acompañadme a gritar: ¡Viva la patria! Hemos escuchado la palabra del general Rawson, uno de los jefes de la revolución triunfante. Al tercer día de producida la asonada militar, su jefe, el general Rawson, fue reemplazado. Instante solemne y de patriótica emoción en que el general de división Pedro Pablo Ramírez jura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional y asume con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. El entonces coronel Juan Domingo Perón, uno de los gestores de la revolución del 4 de junio, que fue designado secretario de Trabajo y Previsión por el régimen militar, le hablaría un nuevo lenguaje a la clase trabajadora. La Secretaría de Trabajo y Previsión, organismo del gobierno creado por la revolución del 4 de junio, puede decir que jamás ha llegado un solo trabajador a esta casa a quien se le haya preguntado a qué fracción política pertenece. Nosotros nos sentimos unidos a los trabajadores porque defendemos sus derechos. Y los trabajadores se sienten unidos a nosotros porque nos reconocen como sus defensores y como sus amigos. Con el pretexto de combatir al comunismo, el régimen militar crea un organismo de represión política, la sección especial, dependiente de la Policía Federal. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora, extraña a nuestro medio, ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. De ahí los actos de sabotaje, las huelgas, la paralización de obras, incendios intencionales y luego la anarquía, disturbios, perjuicios de toda índole, el desorden, la violencia. Un oscuro sector de las fuerzas vivas, en lugar de comprender el viejo apotegma marxista de la lucha de clases, había caído derrotado en los albores de este siglo por el más humano y valiente de la colaboración, que permite mantener cordiales relaciones entre el capital y el trabajo bajo la regencia tutelar del Estado, se resistieron a todo llamado a la comprensión. Contra la peligrosa infiltración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado la sección especial, la de represión del comunismo. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas publicaciones comunistas distribuidas en todo el país. La policía dispuso recientemente, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda. Así combate ese peligro social el actual gobierno de la nación. El pueblo debe estar advertido. En nombre de utópicas promesas de mejoramiento económico, se trata de sorprender su buena fe. En nuestro país reina la tranquilidad, la paz, el orden. En la Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión será siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. La revolución del 4 de junio no es una revolución más, tanto en el orden económico como en el orden político y como en el orden social. Porque nosotros, como funcionarios del gobierno, estamos aquí cumpliendo una obligación, sin segundas intenciones, menos aún con intenciones políticas.
Ramón Columba, uno de los humoristas de la época, satirizaba así la gestión del gobierno militar. Voy a mostrar el gran desfile que el pueblo viene presenciando con verdadero entusiasmo. No lo llamaré el desfile del amor, pero sí el desfile de los proveedores, quienes desde el primer momento marcan muy bien el paso. Le siguen en correcta formación los jueces. La justicia marcando el paso es un espectáculo reconfortante. Varias secciones de agricultura también marcan el paso con verdadera regularidad y elegancia. Y cerrando la columna, marchan los caseros, un poco indisciplinados. Es mucha vagina. El 15 de enero de 1944, la ciudad de San Juan es destruida por el más violento terremoto que registra su historia. Más de 10.000 muertos es el saldo de tan luctuoso suceso que conmueve al país todo. El secretario de Trabajo y Previsión, Coronel Perón, organiza la ayuda y asistencia a las víctimas realizando una colecta popular que moviliza a toda la nación. En el estadio Luna Park tiene lugar un festival a beneficio de las víctimas del terremoto. María Eva Duarte, una joven y bella actriz que participa en la campaña de ayuda a las víctimas, conoce allí al coronel Perón, de quien luego sería su esposa y compañera incondicional en la lucha política. 2 semanas después, otro acontecimiento sorprende a la opinión pública modificando los mandos de la revolución. El excelentísimo señor presidente de la Nación, general de división Pedro Pablo Ramírez, decreta la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. El ejército, partidario de la neutralidad, considera este decreto como una claudicación del gobierno ante los aliados. El general Ramírez pierde la confianza de sus mandos y es obligado a renunciar pretextando una repentina fatiga. Ocupa su lugar el general Edelmiro J. Farrell. Invoco, para el logro integral de nuestros patrióticos afanes, las bendiciones del Altísimo, fuente suprema de belleza y de bien. Nada más. Tres meses después, y transcurrido solo un año de la asonada militar del 4 de junio, el coronel Perón es designado vicepresidente del gobierno de facto, con retención del cargo de ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Jura el nuevo vicepresidente y luego recibe el emocionado abrazo del primer magistrado y las efusivas expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete. Informa Radio Carve, Buenos Aires, Argentina. El Partido Socialista ha emitido un comunicado en el cual expresa que el gobierno militar ha disuelto los partidos políticos, intervenido la universidad, conculcado la libertad de prensa e impuesto la educación religiosa en las escuelas en contra de la tradición laica de la nación, reclamando en consecuencia la inmediata entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. April 30 of 1945. The Charter of Incorporation of the United Nations is signed in San Francisco. San Francisco, 30 de abril de 1945. Tiene lugar la firma del Acta de Creación de las Naciones Unidas. Molotov, ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, se opone al ingreso de la República Argentina al seno de la misma, denunciando las manifiestas simpatías del gobierno de esa nación por el eje y su prolongada neutralidad durante el conflicto armado. Actitudes demostrativas del carácter nazi-fascista del régimen militar imperante en ese país. To find a way to end war. El creciente poder del coronel Perón y sus evidentes aspiraciones políticas provocan malestar en los mandos militares. Es destituido de sus 3 cargos y enviado detenido a la isla Martín García. Los sectores humildes, temerosos de perder las conquistas sociales concedidas por el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo, realizan un inédito movimiento popular.
En la madrugada del 17 de octubre de 1945, una marea humana irrumpe violentamente en las calles de Buenos Aires, reclamando imperiosamente por el retorno de su líder y protector, Coronel Perón. Al promediar el día, grupos humanos convertidos en monolítica columna se dirigen al hospital militar, reclamando la presencia del líder que había sido trasladado con parte de enfermos. Infructuosamente, el ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, intenta calmar a la multitud. El destino histórico de la patria ya no podría detenerse. Ese día 17 de octubre, el coronel Juan Domingo Perón es rescatado por su pueblo y una vez más le dirige su palabra rectora convocándolo a seguir en la lucha por una patria libre, justa y soberana. Luego del 17 de octubre, el coronel Perón tiene su futuro político despejado. En las próximas elecciones del 24 de febrero de 1946, acompañado en la fórmula por el doctor Hortensio Quijano, será el candidato presidencial por el Partido Laborista. Los partidos políticos opositores consideran la candidatura presidencial del coronel Perón como una continuación del régimen militar instalado desde el 4 de junio de 1943. Por esa razón, se agrupan formando un frente electoral que denominan Unión Democrática. El 19 de septiembre, nuevos días luctuosos impulsaron a nuestra generación de 1945 a reafirmar aquellas instituciones puestas en peligro, lanzándose a la calle en la marcha de la libertad y de la Constitución con la mirada fija en un solo objetivo, el restablecimiento de los derechos ciudadanos. La mujer argentina destacó su valentía y su patriotismo. Los estudiantes iniciaron una heroica huelga de protesta contra la ilegalidad. Cárcel y castigo fue el pago de su digna actitud. Y así nació esta fuerza de libertad que se llama Unión Democrática. Habla en la asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Giol. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Por el Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arana. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Por el Partido Socialista, el señor Solari. Los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazada por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Y finalmente el doctor Cisneros consagra la Unión Democrática. Señores delegados, debo comunicarles que la Unión Cívica Radical ha aceptado la invitación que le formularan los partidos políticos socialistas, demócrata, progresista y comunista para constituir la Unión Democrática y luchar juntos contra la dictadura y el continuismo militar. Son los doctores Tamborini y Mosca quienes integran la fórmula presidencial por el Frente Electoral. En un mensaje dirigido al pueblo, el doctor Tamborini da a conocer la aceptación de su candidatura. Al dirigirme a mis compatriotas, quiero expresarles que mido la responsabilidad del honor insigne de ser el candidato a la presidencia de la Nación, de la Unión Cívica Radical y de la Unión Democrática. Solo la democracia lealmente practicada puede asegurarles el bienestar a que tienen derecho. La justicia social es planta de raíces mezquinas, allí donde no impera la libertad de reunión, la libertad de sufragio, la libertad de pensamiento, como lo demuestran los últimos ensayos del totalitarismo, cuyos propulsores halagaban a las clases trabajadoras con el espejismo de imaginarios paraísos. Compatriotas, os concito a trabajar por la restauración institucional de la República al grito sagrado de ¡Viva la Patria! En el acto
comicial más limpio que registra nuestra historia, en cumplimiento del compromiso de honor asumido por las Fuerzas Armadas de la Nación, el 24 de febrero de 1946 se impone por aplastante mayoría la fórmula Perón-Quijano. Desde los balcones de la Casa de Gobierno se dirige al pueblo el excelentísimo señor presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. ¡Conciudadanos! ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! ¡Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. De julio de 1947, juntamente con el aniversario de la independencia política, en la Casa Histórica de Tucumán, se declara nuestra independencia económica. Asiste al acto el primer mandatario, General Perón, y su huésped de honor, el presidente de Chile, Gabriel González Videla. El ministro del Interior, Ángel Gabriel Borlengui, da lectura al acta de la declaración de nuestra independencia económica. Este día será recordado por los argentinos como el día en que el más ilustre de sus hijos, el general Perón, hizo saber a los poderosos del mundo la decisión soberana de un pueblo de independizarse de los mezquinos intereses que impidieron su desarrollo y felicidad. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Perón apoya una inquietud mía que confieso que como mujer la llevaba muy profundamente en mi corazón y se cristaliza el voto a la mujer. Tenemos que colaborar todo para que surjan. Es la primera vez que va a votar la mujer. Tienen que ponerle el hombro. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón, y antes de apoyar a un candidato, cualquiera sea su jerarquía, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón, que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. El 16 de marzo de 1949 quedará escrito en la historia de la patria como la fecha de la redención del pueblo, que va a presenciar el juramento del más esclarecido de sus hijos, el general Perón, de cumplir y hacer cumplir la nueva constitución de todos los argentinos. El primer mandatario abandona la Casa de Gobierno acompañado por sus ministros y aclamado por el público, jubilosamente recorre la Avenida de Mayo hacia el Congreso. El clamoroso saludo que se brinda a la esposa del primer magistrado se mezcla con las muestras de adhesión de los concurrentes al coronel Mercante, cuando iza por última vez la bandera que presidió las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la convención toma el juramento al primer mandatario de los argentinos. Salvas de artillería honran la buena nueva, y mientras el 16 de marzo de 1949 exalta hasta el plano de las figuras inmanentes de la nacionalidad al general Perón, el pueblo sabe que observar la Carta Magna es ser ciudadano, hacerla cumplir es ser gobernante, enseñar a amarla es ser maestro y morir en su defensa es ser argentino.
El presidente de la República, general Perón, acude al aeroparque a recibir al presidente de Chile, general Ibáñez, quien llega como huésped de honor a nuestra tierra de justicia y de paz. La visita del general Ibáñez ha reafirmado la decisión de dos comunidades fraternas de marchar hacia sus destinos, atendiendo solamente a los reclamos de sus pueblos. Recibido en el puerto de la ciudad de Asunción por el flamante presidente paraguayo, el general Perón es el mejor intérprete de la fraternidad argentina. Por eso vive Paraguay el júbilo de las grandes jornadas democráticas. El gesto de Perón de traer personalmente las reliquias de la Guerra Grande asegura y fortalece el porvenir de ambas naciones. Es entregado al general Perón un diploma de general honoris causa del ejército paraguayo. Por su parte, el mandatario argentino agradece con breves pero elocuentes palabras la demostración y ofrece su sable al general Stroessner. Perón y Stroessner son el símbolo de dos voluntades democráticas al servicio de la gran causa de la confraternidad americana. El general Juan Perón, a quien acompañan el presidente de Nicaragua, general Somoza, hace su aparición ansiosamente esperada en el balcón. Acto seguido se escucha la palabra del excelentísimo señor presidente de Nicaragua, general de división Anastasio Somoza. Yo quiero agradecer a mi derecho amigo general Perón las dos más altas condecoraciones que Argentina puede honrar a un ciudadano. Llevo el Gran Collán de San Martín y la condecoración peronista al amigo leal. Y ahora, compañeros, deseo invitarles a que me acompañen a dar tres vivas. ¡Viva la República de Nicaragua! ¡Viva el general Somoza! ¡Viva la patria! El general Perón abraza al presidente amigo, siendo este el mejor ejemplo de la concreción de los ideales americanistas de nuestro líder por la hermandad latinoamericana. Invitados por el profesor Ronald Richter, llegamos a la Planta Nacional de Energía Atómica y entramos así en contacto directo con la realidad científica que ha impresionado al mundo. Este es Ypsilon, al que no quisieron dejar entrar en Estados Unidos y por cuya causa el doctor Richter, sabio y emotivo, declinó la invitación de visitar aquel país. La Argentina, dijo el ilustre sabio, domina ya la técnica de la desintegración atómica controlada. Acto seguido estuvimos presentes en la Casa de Gobierno, en donde el primer mandatario impone la medalla peronista de la lealtad al sabio director de la planta piloto de Huemul. Se premia así al doctor Richter por el éxito obtenido en sus experimentos, que culminaron con el sensacional descubrimiento que asombró al mundo, enunciado por el presidente Perón. En la explanada de la Casa de Gobierno, el general Perón observa el nuevo automóvil justicialista con carrocería de material plástico, de bajo costo, indeformable y liviano, carrozado con materiales íntegramente argentinos. Corresponde al IAME el honor de esta fabricación, la primera en Sudamérica. El general Perón admira otro nuevo producto de la industria nacional, el avión IA-35, justicialista del aire, enteramente diseñado y construido por personal argentino en los talleres del IAM. El justicialista del aire gana altura rápidamente y realiza las más variadas y difíciles maniobras acrobáticas.
general Perón asiste a la exhibición de 2 nuevas series de automotores construidos totalmente en el país por Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Integran las series 62 camiones rastrojeros y 25 chatitas justicialistas. Los automotores exhibidos son una nueva demostración de la pujante industria nacional, planeada y concebida por argentinos bajo la inspiración patriótica del general Perón. El presidente de la República, general Perón, evidenciando una vez más sus altas virtudes de deportista, prueba una lancha de construcción y diseño argentino de material plástico. Numeroso público, atraído por la presencia del general Perón, se acercó al lugar de la prueba y aplaudió la pericia y el arrojo con que la condujo el jefe del Estado, gran propulsor y gran cultor de los deportes. El hornero, pájaro laborioso, construyó su nido. Pero no tarda en llegar el tordo, avecilla haragana y ladrona, que lo despoja de su casa y lo deja en el mayor desamparo. No es muy distinto lo que ha sucedido a menudo con el hombre. Pero no pueden echarme así. No pueden echarme con mi familia, con mi hijo enfermo. Yo lo comprendo, señor. Usted tiene razón. Pero no es cosa mía. Si yo pudiera. Pero no soy más que un pobre empleado. Sí. Perdóneme. Pero, ¿qué podría hacer? Pagar. La compañía no entiende otro lenguaje. Está bien. Trataré. Estos casos de injusticia irritante ocurrieron en el país en un pasado cercano, hasta que un gobierno del pueblo proclamó la justicia social, la libertad económica y la soberanía política. Porque el propósito fundamental en materia de viviendas es que cada habitante del país tenga su casa propia, un techo digno, un hogar feliz. Y no podrá olvidar nunca que la adquirió gracias a las sanas previsiones y al espíritu justicialista de un gobierno ejemplar. Comienzan los actos del Festival Internacional Cinematográfico en Mar del Plata, para brindar las atenciones y agasajos debidos a personalidades que tanto han hecho y hacen por evadirnos de nuestra diaria rutina. El Festival Internacional Cinematográfico de Mar del Plata ha sido altamente prestigiado con la presencia del general Perón. Muchos años hacía que el presidente de los argentinos no visitaba la luminosa ciudad balnearia. El pueblo no quiso desaprovechar la oportunidad de expresarle todo el reconocimiento y la gratitud que debe a su obra de gobernante. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, mayor Carlos Aloé, exalta en su discurso la personalidad del primer magistrado. ¡Pueblo de Mar del Plata! Aquí presente está Perón. Ahí está este hombre que toma las características de un titán ante un explotador de su pueblo. Mar del Plata, ahí está este maravilloso hombre que ha creado para toda la humanidad el sentido más profundo de la justicia. La alternativa esperada resulta la entrega de los principales premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina a los mejores valores de la producción 1953. El subsecretario de Informaciones obsequia a cada delegación con la insignia denominada Columna Peronista. Vastas proporciones alcanza el acto organizado en el Luna Park, en el cual el general Perón hace entrega de los premios Estímulos Juan Perón a los estudiantes que se hicieron acreedores a ellos.
El general Perón hace uso de la palabra destacando el significado del acto. Posteriormente, de su propia mano, hace entrega a los mejores estudiantes de automóviles, motonetas y motocicletas. De este modo premia así el gobierno justicialista a aquellos jóvenes que se esfuerzan por mejorar su porvenir. La Fundación Eva Perón, siempre identificada con el sentir del pueblo, se hace presente como en años anteriores en el día señalado para la emocionada recordación de los difuntos. En la puerta del cementerio de la Chacarita, los camiones de la benemérita institución reparten miles de ofrendas florales entre los humildes para que no quede una sola tumba sin recibir el tributo de unas flores. Testimonio del cariño siempre encendido en los corazones. Es difícil, naturalmente, cuando hay pocas cosas que repartir y hay muchos candidatos, dejarlos conforme a todos. A decir, hay que crear alguna forma para consolar a los doloridos. Tenemos que proceder políticamente de manera de no dejar desconforme a nadie. En esto hay que tener muy buena mano izquierda para que no se enoje nuestra gente. No hay que decir nada, hay que aguantarse todo y dejarlo que el hombre crea que es bueno y todo lo que quiera, que le han hecho una injusticia. Bueno, otra vez será, sabe, el mundo no está siempre hecho de justicia, alguna vez también está de injusticia, aunque no lo merezca él eso. Pero es total explicación, no cuesta nada, es barato, no demanda gasto del erario público. Y entonces, todo eso se puede dar. Yo sé que es difícil, pero muchas veces se lo puede dejar conforme aún sin darle nada a la gente cuando uno lo sabe tratar. Señores, una de las más importantes cuestiones ha sido para mí establecer alguna forma de ejecución que asegurara
nuestro deseo de que en nuestro movimiento no existan caudillos. Por esa razón, dentro de esa concepción doctrinaria, en lucha contra eso que siempre criticamos, pero que a lo cual nunca le pusimos remedio, que es el caciquismo, el caudillismo y todos esos ismos que son verdaderos azotes para la política argentina. Por eso nosotros, desde el primer momento, tratamos de crear organizaciones para evitar el personalismo. Y dimos al movimiento una doctrina para evitar discrecionalidades personalistas. Y nosotras, mi general, en lo íntimo de nuestro corazón, de mujeres argentinas, peronistas, sabemos la responsabilidad que nos toca en esta hora histórica vivir. Y ya estamos, nuestros ejércitos civiles de mujeres, adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria, antes que en las escuelas, lo forman las madres argentinas en la cuna, que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres propios. Venga, señorita, le quiero decir una cosa. ¿Qué cosa quieres decirme? Que yo no estaba soñando. Claro que no soñabas, Blanquita. La que me trajo aquí, ¿es el hada buena de los niños? Sí, fue el hada, o algo parecido. Señorita, ¿por qué no me muestra dónde está el hada? ¿Para qué? Así le doy las gracias. Mira. Hay que apurarse. Si no llevamos estas fichas enseguida, no vamos a poder jugar. Pero no tenemos nada, ni camisetas, ni pantalones, ni botines. Pero Melón, ¿no escuchaste la radio? Evítalo da todo. Camisetas, pantalones y botines. Jugaremos en cancha grande, con referí y todo. Ajustados todos los detalles que demandan grandes esfuerzos de organización, comienza en todas las provincias la selección de los equipos. Los campeones de cada región vienen a la capital. De todos ellos, un solo equipo será campeón. La Fundación Eva Perón se preocupa de que la estada de los pequeños huéspedes resulte amena y provechosa. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Luisa y de Perón. Ha llegado el momento ansiado de la inauguración de los Juegos y comienza el desfile de los rostros infantiles. Frente al conductor cobra relieve la frase feliz: en la Argentina los únicos privilegiados son los niños. Por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Vita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas. Con el puntapié inicial del primer deportista, General Juan Perón, comienza la gran fiesta del deporte infantil. Perdemos al rival, si ganamos no perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas. Y llegamos a la ceremonia final de la Olimpiada en la Quinta Presidencial de Olivos, donde todos los pequeños participantes escuchan emocionados la palabra del General Perón. Vamos a hacer entrega de los premios. Cuando lo coloquen en la vitrina o en el estante de su pieza, al lado de los banderines del club, tanto estas copas como esos banderines les recuerden la obligación que tienen de luchar para que nuestra patria el deporte sea cada vez más grande y más vigorosa.
A usted se lo debemos todo, mi general. ¿Me permite que le dé un abrazo? Nosotros tenemos en este momento casi 4 o 5 millones de estudiantes, de gente que estudia. Que si no votan hoy, votan mañana, no hay que olvidarse. Tenemos que irlo convenciendo desde que va a la escuela primaria. Y yo le agradezco mucho a las madres que ya le enseñan a decir Perón antes que decir papá, y es demasiado eso, pero es decir, para la primera parte de esta acción individual es imprescindible el adoctrinamiento. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores, maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina, a fin de lograr que la juventud al iniciarse en el ejercicio de los derechos ciudadanos se encuentre identificado con la doctrina nacional. El 28 de septiembre de 1951, desde la guarnición de Campo de Mayo, el general Benjamín Menéndez intenta el primer alzamiento militar contra el gobierno del general Perón. El intento fracasa. El resto de las fuerzas se mantiene leal. Ese mismo día, el pueblo es convocado a la Plaza de Mayo por la Confederación General del Trabajo. Este 28 de septiembre de 1951 sella la unión indisoluble del pueblo con las Fuerzas Armadas. La traición fue sofocada. El pueblo se ha salvado. Habla al país ahora el general Perón, presidente de los argentinos y creador del justicialismo. Compañeros, los jefes de esta sonada, hombres deshonestos y sin honor, han hecho como hacen todos los cobardes. En el momento abandonaron sus fuerzas y las dejaron libradas a su propia suerte. Ninguno de ellos fue capaz de pelear y hacerse matar en su puesto. Compañeros, nosotros, los soldados, sabemos que nuestro oficio es uno solo: morir por nuestro honor. Y el militar que no sabe morir por su honor no es digno de ser militar ni de ser ciudadano argentino. Luego de la frustrada asonada militar, en emotivo acto el primer mandatario, general Perón, condecora a los militares que supieron defender con honor la Constitución, testimoniando la unión fraterna e indisoluble de obreros y soldados en la lucha por una patria libre, justa y soberana. El general Perón asiste a una sencilla ceremonia en el círculo militar. El secretario general de la Confederación General del Trabajo entrega a la institución un retrato al óleo de Eva Perón, destacando la manifiesta lealtad del ejército en el fracasado alzamiento militar. El presidente de la institución agradece el gesto, señalando el compromiso indisoluble de obreros y soldados de luchar por una patria libre, justa y soberana. Nosotros podemos aplastar a nuestra oposición con la aplanadora peronista. Lo que se trata acá es de armar la aplanadora, ajustarle bien los tornillos, ponerle el combustible y después cuando la pongamos en marcha que no se pare hasta haber aplastado a todos. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de madereros. Hicimos preparar 300 garrotes así grandes, gruesos, así con un clavo en la punta y dije, bueno muchachos, hoy ganamos la calle.
Esa tarde dimos la orden, salimos con 500 hombres, recorrimos Florida, rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo, y al día siguiente éramos dueños de la casa. Soy el escándalo de los mediocres. Porque digo lo que siento, prefiero que me crean imprudente y fanática antes que ser hipócrita o mentirosa. Siento que Perón es incomparable. Si Perón es Dios para nosotros, y lo digo con toda la voz que tengo y con todas las palabras que sé, y cuando se me acaba la voz y las palabras, los digo de cualquier manera. Venimos a ser las misioneras del general, como dicen las descamisadas, y donde hay una misionera, mi general, hay una mujer. Que las mujeres cuando amamos, sabemos amar, mi general. Las mujeres somos pasionistas, mi general. Las mujeres somos fanáticas, mi general. Y el partido peronista, yo confieso honradamente, es fanático. Y al ser fanático, demuestra que ha abrazado una gran causa. Únicamente las grandes causas tienen fanáticos, si no, no habría ni santos ni héroes. Y nosotros somos fanáticas de Perón. Nosotras no peleamos con nadie, más que con los que patean para el otro arco. Porque no podemos, para hablar de una falsa unidad, hacer lo que eligió la Catalina, Catalina la Grande de Rusia, con Potequín, una casa de cartón. No vamos a hacer jugos artificiales. Si hay uno que patea para el otro arco, tiene al partido peronista femenino en contra de él. Como no estamos contra nadie, tenemos un enemigo, los antiperonistas. Esos son nuestros enemigos. Para los peronistas, nosotros somos amigos de todos. Pruébenos cuando quieran, mi general. Las mujeres argentinas lo quieren tanto y están dispuestas a hacer cualquier cosa con Perón, y el general es tan grande que sin habernos probado ya estamos dispuestas a perder, mi general. Y sobre los valores morales y las virtudes peronianas del general Perón vamos a predicar, pero con la práctica, mi general. Seremos leales hasta el fin, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Yo les doy a todos las gracias en nombre de los humildes, de los descamisados, por quienes he dejado gustosa en mi camino, girones de mi salud, pero no de mi bandera.
pido con toda la fuerza de mi alma que sigan siendo felices con Perón como hoy, hasta la muerte, porque Perón se lo merece, porque se lo ha ganado y porque tenemos que pagarle con nuestro cariño las infamias de sus enemigos, que son los enemigos de la patria y del pueblo mismo. Yo espero estar pronto en la lucha con ustedes, como todos los días de esos años felices de esta nueva Argentina de Perón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis cansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. Vale que no hay otra cosa en el mundo que es el amor de Perón y de mi pueblo. Sí, ahora soy un más. Pero recuerdo que no hace mucho tiempo era un menos. Un menos igual a miles de muchachos de mi patria que vivíamos una juventud oscura, vulgar. No importa de dónde vine ni cómo. Solo interesa saber que un día luminoso llegué a esta ciudad maravillosa, la joven ciudad del futuro, la invicta, la ciudad estudiantil. Ahora, Rodolfo, te vamos a iniciar en nuestro brindis más querido. Del cielo tu azul conquistar, del mar yo quisiera tu profundidad, para poder brindarte, mi amada señora, el mundo que ansiaba inmensa bondad. Ahora soy un más en mi querida ciudad. Y tengo la satisfacción de cooperar para que, como ella lo quiso, siempre todo esté en orden en la ciudad estudiantil. Como usted lo deseaba, señora, todo en orden. No, papá. ¿Cómo puede ser que no entienda? Lo que yo entiendo es que todo esto lo hice con mi trabajo y nunca necesité el consejo de mis obreros. No lo discuto, papá. Pero cuando hace 8 años te fuiste a Europa y me dejaste al frente de la fábrica, las cosas eran diferentes. Sí, no tenías estas ideas. Son ideales, papá. Ideales, Pamplina. Los obreros son obreros. No se puede hacer lirismo entre gente desigual. Todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho. Mis obreros nunca tuvieron ningún derecho. Ya lo sé, pero eran otros tiempos. Eso es lo que quiero hacerte ver. Pero es que te olvidas que tanto tú como yo somos capitalistas. Estás hablando como un comunista. No, papá. Ni capitalista ni comunista. Hay una tercera posición que se llama justicialismo. Déjame que te explique y te convencerás. En la Argentina, el primer banco comenzó a funcionar en 1822. El crecimiento del país hizo necesario más bancos y finalmente un banco de bancos, el Banco Central de la República Argentina. Pero en ese entonces, con sus 10.000 hectáreas de garantía, no podía ser de otra forma. Magnífico. Así podré salir mañana para Europa. Martínez, quiero ordenar en caja el pago de 200.000 pesos. Bien, señor.
Con tal de cobrar un elevado interés, nada le importaba a ese régimen bancario que el dinero se destinara a la especulación, y solo a quienes tenían una fuerte garantía o a los que habían prosperado especulando y explotando al hombre, se le daba los dineros del pueblo para que especularan más, para que aumentaran su poder de explotación. No era simple coincidencia entonces que en la abierta extensión de la tierra argentina, en unos pocos metros se reunieran tres elementos que eran el símbolo de una época. El puerto exportador, por donde salía nuestra riqueza. Los ferrocarriles, que la traían de todos los puntos de la patria. Y el barrio norte, donde quedaba parte de esa riqueza que emigraba. Y es que cuando La Plata no era Argentina, el único ámbito del dinero era esa zona privilegiada, orientada hacia el exterior. Ese era el núcleo de la abundancia. En su vasto derredor, 13 millones de argentinos creaban esa riqueza con su trabajo, cuando lo había, porque hasta la oportunidad de trabajar les era otorgada entonces como una limosna. ¿Y cómo voy a comprar las semillas, señor? ¿Qué voy a hacer? El reglamento es bien claro. Sin una garantía solvente, no hay crédito posible. Pero, ¿y mi trabajo, señor? Su pretensión es imposible. De modo que siga usted con su trabajo, que yo seguiré con el mío. Perdóneme que insista, señor, pero no habría forma. No. La realidad era que La Plata estaba solo al servicio del interés extranjero. Extranjeros eran los teléfonos. Extranjeros eran los ferrocarriles, extranjeros eran los barcos, extranjeros eran los elevadores de granos. Todo se lanzaba vorazmente sobre el trabajador. Tal era el panorama argentino antes de Perón. Entretanto, teníamos miles de millones de pesos en oro enterrados en los sótanos del Banco Central. El justicialismo dio un golpe de timón para crear una nueva Argentina. Se comenzó por nacionalizar el Banco Central y poner el dinero argentino en manos argentinas. Y desde el Banco Central, con ese oro, se inició la epopeya de nuestra independencia económica. Se adquirieron los ferrocarriles, se compraron los servicios telefónicos, se adquirieron los elevadores de granos y se construyeron otros nuevos. Se nacionalizaron los puertos y se compraron barcos hasta hacer de nuestra flota una de las primeras del mundo. Se creó la gran flota aérea mercante nacional. Se hizo el gasoducto. Se levantaron miles y miles de viviendas y barrios modelos para los trabajadores. Se entregó la tierra a quienes la trabajan. Se liberó al campesino del monopolio internacional adquiriendo las cosechas. Se convirtió al trabajador en un hombre de oficio, en un hombre feliz. Hoy, la plata del pueblo vuelve al pueblo. Un pueblo que orgulloso agradece a Perón y a Eva Perón la creación material y espiritual de la nueva Argentina. Una nación en marcha hacia un futuro venturoso. Gracias. Debes comprenderlo. Creo que lo comprendo, hijo. Y todo lo que me has dicho me hace sentir orgulloso de encontrarme de vuelta en mi país. Una nación justa, libre y soberana. Y te pido sinceramente que olvides lo que te dije hace un rato. Sí, juntos hablaremos con los obreros. Dile a los delegados que pasen. Yo sabía, papá. Gracias. A pesar del esfuerzo del gobierno por demostrar lo contrario, la economía declinaba. Activamente prosigue la campaña del superior gobierno de la nación contra el agio y la especulación.
numerosos comerciantes inescrupulosos que lucran con el dinero del pueblo reciben la condigna sanción, clausura, prisión y en ciertos casos hasta expulsión del país. Un comerciante deshonesto es un enemigo que atenta contra los que ganan honradamente su jornal. Denunciarlos a la autoridad no es ejercer una venganza, es evitar que nos roben. Siempre que yo he hablado al pueblo, más que órdenes, he impartido consejos. Un presidente que aconseja más que presidente es un amigo. Puedo asegurar, compañeros, que la situación económica del país no ha sido nunca mejor que ahora. Bastaría un rato. Compañeros, estos los mismos que hacen circular rumores todos los días, parece que hoy se han sentido más rumorosos queriéndonos colocar una bomba. Creo que según se puede ir observando, vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Y quiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. En respuesta al atentado de Plaza de Mayo, que deja como saldo numerosos muertos y heridos, en la noche del 15 de abril de 1953, grupos no identificados incendian la sede del Partido Socialista. Y mientras el humo brotaba de la biblioteca de la Casa del Pueblo, otros grupos atacan la Casa Radical y la sede del Partido Demócrata. El ataque más grave lo sufre la sede social del Jockey Club, considerado por el gobierno como el bastión de la oligarquía. El adoctrinamiento realizado en los agentes y funcionarios de la administración pública no ha dado en general los resultados esperados. Por ello, cabe destacar la necesidad de seleccionar ideológicamente al personal de la administración pública, con el propósito de que todos los agentes del Estado estén sincera y absolutamente identificados con la doctrina nacional. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia, a fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno, con la doctrina y con el movimiento justicialista. A continuación, Su Excelencia, el señor Ministro del Interior, Ángel Gabriel Borlengui, dirige un mensaje a la Policía Federal. Siempre se ha sostenido que el policía es un profesional de carrera que no tiene que meterse en política. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Sobre todo para un gobierno que está creando una nueva Argentina. No podemos dejar que el policía diga, a mí no me interesa la obra revolucionaria. Yo, en ese sentido, soy un autómata. El presidente es Perón, yo lo apoyo a Perón, pero si el presidente fuera Balbín, yo lo apoyo a Balbín. No, nosotros tenemos que crearle una conciencia al policía de que él quiera a Perón.
En el orden nacional hemos avanzado bastante en eso. No tenemos informes de que haya policías contras. Creo que eso sí, no se ha hecho un trabajo en las provincias, en la mayoría de las provincias, para peronizar a las policías. Si el policía no está de corazón con el peronismo, no vamos a tener entonces la seguridad que necesitamos. Nosotros necesitamos policías peronistas. La más amplia libertad para todos los ciudadanos, menos para los políticos. Para eso ninguna libertad, porque estamos en estado de guerra. Por ahora, mientras anuncian en sus discursos que nos van a echar por las malas, que llevamos más que pavos, y sabiendo que tienen intención de echarnos por las malas, le vamos a dar libertad para que nos echen. Por eso he mantenido el estado de guerra. No se necesita libertad política, ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. El 11 de junio de 1955, día en que la Grey Católica celebra el Corpus Christi, el gobierno enfrenta el mayor acto de resistencia civil, la Marcha del Silencio. Una sola consigna en señal de protesta: agitar pañuelos y vivar la libertad. La bandera del Congreso de la Nación es quemada. El gobierno responsabiliza del hecho a los manifestantes, creándose así una situación de extrema gravedad con la Iglesia. El presidente Perón se dirige al pueblo por radio del Estado para dar su versión de los hechos ocurridos. Frente a los actos de violencia que son de dominio público y que el 11 de junio tuvieron como escenario la Plaza de Mayo, Plaza del Congreso y diversas calles de la ciudad, deseo hacer llegar al pueblo la palabra del gobierno. Durante 12 años, el gobierno trató por todos los medios posibles de obtener la armonía total en sus relaciones con la jerarquía eclesiástica. Ahora que el clero ha decidido mostrar el lobo que escondía bajo sus pieles de cordero para resucitar una nueva unión democrática, clerical y oligárquica, yo no voy a eludir la responsabilidad de poner las cosas en su justo lugar. Antes que la infamia organizada y la traición deleznable provoquen una explosión incontenible de ira en nuestro pueblo que está a punto de estallar, quiero con esto advertirles por última vez a ellos que no se trata de un problema religioso, sino clerical y político, a que entonces producir agitación y desorden. Como precaución, es menester alertar las organizaciones y mantener la vigilancia por los jefes de manzana y organismos correspondientes. Atentos y vigilantes es la consigna. Secretaría de Prensa y Difusión da a conocer un comunicado del presidente de la Nación, general Juan Perón. Algunos disturbios se han producido como consecuencia de la sublevación de una parte de la aviación de la Marina. La situación tiende a normalizarse. El resto del país, tranquilo. Fuerzas del Ejército, de la aviación, firmes al cumplimiento de su deber. Firmado, General Juan Perón. Informa Radio El Espectador de Montevideo. Esta mañana fue bombardeada en Buenos Aires la Casa de Gobierno y sus adyacencias. El general Perón, refugiado en el Ministerio de Guerras, salvó milagrosamente su vida. La central obrera convocó al pueblo a la Plaza de Mayo, lo que produjo un lamentable saldo de muertos y heridos. Informó Radio El Espectador de Montevideo.
Ante estos graves acontecimientos, el general Perón se ve precisado a conceder ciertas libertades a la oposición, que luego de largo silencio tiene la oportunidad de expresarse. Sin embargo, es prohibido este discurso que por radio debía emitir el diputado socialista Alfredo Palacios. Compatriotas, hemos vivido desde 1946 bajo un régimen contrario a la Constitución. Solo repito palabras del general Perón, quien en su discurso último confesó que ha sido jefe de una revolución. Como jefe revolucionario debía cumplir sus objetivos y para ello se vio obligado, según sus propias palabras, a suprimir la libertad. Cree que las libertades pueden ser otorgadas o restringidas por la sola voluntad del que manda. Ha sido menester a sí mismo para someter al pueblo que se dictaran decretos represivos, llegándose hasta crear el delito de huelga y el de opinión, característicos de los regímenes totalitarios. No podemos expresar nuestro pensamiento sin censura previa. La policía puede allanar nuestras casas, se nos puede encarcelar sin proceso previo. Observamos que las torturas a los presos políticos se aplican como sistema, que las universidades han perdido su autonomía y su prestigio, y en las escuelas se deforma la mente y el sentimiento de los niños. Tenemos además el recuerdo doloroso de incendios de iglesias, bibliotecas, locales obreros y sedes de partidos políticos, de destrucción de reliquias históricas y de organización de bandas armadas que señalaron las casas de los dirigentes políticos con cruces rojas. Ahora bien, es posible que el técnico militar pueda transformarse como por arte de encantamiento en un estadista. No, compatriotas. Un técnico militar será siempre un mal gobernante y no sabrá escuchar nunca el prudente consejo de Tomás de Aquino. Huye de las cosas que te exceden. El país no será pacificado mientras el general Perón ocupe el sillón de Rivadavia. Compatriotas, reconquistemos la libertad. Libertad, 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 libertad. El 31 de agosto de 1955, el general Perón ofrece su renuncia a la CGT. Luego, por la noche, la retira en un acto que en Plaza de Mayo convoca a la Central Obrera. Hemos ofrecido la paz, no la han querido. Ahora hemos de ofrecerle la lucha. Que sepan que esta lucha que iniciamos no ha de terminar hasta que no los hayamos aniquilado y aplastado. Y desde ya, aquel en cualquier lugar intente aceptar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier objetivo. Esta conducta puede seguir todo peronista, no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Hemos de poner calma a cualquier precio, y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palos.
noche que sucedió base naval de Puerto Belgrano. Almirante Rojas, embarcado con la Escuela Naval Militar completa, informando que la Marina de Guerra se encuentra sublevada en masa con la flota de mar, navegando hacia el Río de la Plata. Transmite la Secretaría de Prensa y Difusión. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Toda la jornada en un instante con noticias de la situación argentina. Enfrentamiento militar esta madrugada en la República Argentina, circunscribiendo su movimiento en un primer momento a las ciudades de Rosario, Córdoba y Paraná. Informó Radio Carve. Conocimiento de la población que toda información difundida por las emisoras uruguayas carece de veracidad. Hay absoluta tranquilidad en todo el país. Base naval de Puerto Belgrano. Cuando vean a la flota o escuchen sus cañones, comprobarán que no mentimos. Un despacho recién llegado, proporcionado por la agencia Associated Press. Las fuerzas leales al presidente Perón asumieron hoy la ofensiva contra los rebeldes, luego de un día y una noche de sangrientos combates. Está informando El Espectador, retransmitiendo Radio Récord y Radio Panamericana de San Pablo. Alrededor de la hora 19 de hoy, hundió en el puerto de Montevideo el destructor argentino Cervantes. La nave, según declaraciones de sus tripulantes, salió de la base del río Santiago a las 6 de la mañana y fue atacada por aviones a chorro, trajo 3 muertos y 18 heridos, uno de los cuales también dejó de existir al ser internado en el hospital Maciel. Entró a nuestro puerto un destructor rebelde. Se trata del buque destructor Rioja, que también solicitó el remolcador después de haberlo hecho el Cervantes. Fue entonces que transbordó 15 heridos y un muerto. Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Las noticias propaladas por una emisora uruguaya respecto al arribo a Montevideo de los destructores Cervantes y La Rioja son exactas. El destructor La Rioja ya se ha reintegrado a la lucha. Otro despacho de Associated Press, cursado desde Buenos Aires. Tropas transportadas por aire leales al gobierno llegaron a Córdoba en las primeras horas de hoy, chocaron con los rebeldes en el Parque Sarmiento de la capital provincial. Transmite Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Fuerzas navales bombardearon con todo éxito, en colaboración con aviones navales, las instalaciones portuarias y depósitos de combustible de la ciudad de Mar del Plata. Neuquén necesita aviones. Adelante Córdoba, CRPS, Buenos Aires, Radio Insurgente, adelante. Para todo el país, para toda América. ¡Viva la libertad! LPF, tirano ha caído. Que el pueblo salga a la calle a vivar la revolución. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Para los argentinos del país hermano del Uruguay. Para nuestros hermanos que luchan contra el exilio. Para ellos, desde Córdoba y en nombre del Comando Revolucionario, un saludo lleno de gratitud y lleno de esperanza. CX16, Radio Carve de Montevideo, en duplex con los hermanos cordobeses triunfantes en la Revolución Democrática de la República Argentina. Atención LB2, hermano cordobés, este mensaje al general Eduardo Leonardi, que se reúna con el contraalmirante Rojas en el puerto de Buenos Aires a bordo del crucero La Argentina. Entendido, compañero de Radio Carve. Córdoba entendió perfectamente nuestro mensaje. Esta es Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Hoy se ha hecho cargo del gobierno provisional de la nación las nuevas autoridades. Nuestras emisoras apagan su voz.
Entendemos haber cumplido la misión que nos impusimos. Luchemos por la patria redimida, el abrazo del brazo, la voz de la esperanza amanecida. El sol sobre tu frente alumbre tu coraje, camarada, ya el brazo de tu madre te señaló la ruta iluminada. Vida, muerte, tierra, vida al frío de una madrugada, perdura tu nombre, pero Después de 18 años, durante los cuales se hicieron cargo de la República sucesivos gobiernos militares, con excepción de solo 2 presidentes constitucionales que no alcanzaron a cumplir sus mandatos, el teniente general Juan Domingo Perón regresa de su exilio y es elegido presidente de los argentinos por la mayoría absoluta del electorado. Los procesos argentinos nos están demostrando la verdad de estos que afirmo. Solamente en un país cívicamente analfabeto e incapacitado puede haber sucedido lo que ha sucedido en la República Argentina.